Vamos a continuar, vamos a ver las siguientes directivas. Hasta ahorita hemos visto que las directivas se guardan ¿en dónde? En la RAM. ¿Dónde se guardan? En la memoria de programa, en la memoria de datos. ¿Dónde? En ningún lado. No se guarda en ningún lado. Después de compilar, esas desaparecen, porque son órdenes para el compilador, acuérdense. Las directivas. Entonces, ¿qué directivas recuerdan? La directiva org, la directiva en. ¿Qué otra? Org, en, ¿qué otra? GoTo no es directiva, esa es instrucción. EQ es directiva. EQ, include. List es otra, así es. Perfecto. Unas más que vamos a anexar el día de hoy son cblock y enc. Cblock y enc. Estas van en conjunto. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a usarse para declarar un conjunto de etiquetas que hacen uso de unas posiciones de memoria en la RAM. Es como ayer que para una configuración y el para otra. No. Por ejemplo, fíjense. Dice declarar las variables centenas, decenas y unidades asignándoles las direcciones de memoria 0x0c, 0x0d, 0x0e respectivamente. ¿Cómo lo hacemos? Hasta ahorita, ¿cómo lo hacen? Que la variable centenas represente la dirección de memoria 0x0c. 0x. ¿Cómo lo hacen? Con EQ, exactamente. Lo harían centenas, espacio, EQ, 0x0c, decenas, EQ, 0x0d, y unidades, EQ, 0x0e. ¿Cierto? ¿Alguna duda ahí? No. Esa sería la forma clásica. Sin embargo, haciendo uso de nuestra nueva directiva que es cblock y enc, se haría de la siguiente forma. Cblock 0x0c. Estoy diciendo que a partir de la dirección C voy a declarar un conjunto de variables donde la primera es la variable centenas y va a tomar la dirección C. La segunda es decenas y por lo tanto toma ¿qué dirección? La D. Y la tercera etiqueta, pues la dirección siguiente, ¿ok? No es necesario que yo especifique dirección para cada uno. Yo nada más especifico para la primera y de ahí para el real, el conjunto de etiquetas que yo especifique se van a organizar una después de otra. ¿Sí está claro? Sí. Eso sería equivalente a lo anterior. Porque ahí se pone en C. Para terminar la declaración del bloque de variables. Entonces todo ese bloque debe terminar con un end. Pero el C, la C es Pero no es un end normal, porque entonces el compilador, al encontrar este end, terminaría de compilar. Entonces encuentra este end, pero que es del cblock. Es diferente al end, nada más. Dicen que depende del reloj, ¿no? Si uso de esto. Entonces, ¿sí está claro? ¿Sí? Dicen, entonces depende de la señal del reloj. No, no depende de nada. Dice, pero aquí no uso cblock. Cblock, no dice clock. sacando una vez. Ah, cblock, ahí es cblock. Ahí está mal.
Bueno, entonces, otra directiva es gato define. Esta directiva lo que va a hacer es definir un conjunto de una expresión que me va a simplificar el proceso. Por ejemplo, fíjense, yo puedo definir que cada vez que yo escriba banco 0 me refiero a BCF status, RP0. Ajá. O me puedo referir a banco, por ejemplo. Banco, sería más práctico poner banco que nada más sea status, RP0. Y así podría poner BCF banco, ¿no? Y después BSF banco. Banco 1 y... Así es. Banco 1, BSF status RP0, LED 0x06,0 y vean el programa. Inicio banco 1, después borro a LED, después paso al banco 0 y pongo un 1 en el LED. Se entiende mejor, ¿verdad? Se entiende mejor el programa si hacemos uso de definición de etiquetas. Definición de variables. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí ven la funcionalidad de usar el gato define? Es como más directo, así es. Ok, bueno, ¿no hay dudas? Perfecto, entonces pasemos al tema del día de hoy. Lo anterior solo fue un pequeño preámbulo. No, el tema de hoy es salto indexado. Hasta ahorita, ¿qué tipo de saltos hemos visto? El primero fue el GoTo, que dijimos que era un tipo de salto incondicional, como la de Luis Miguel, les dije, ¿no? Es un salto incondicional. Posteriormente, el día de ayer vimos el condicional con BTFSC, BTFSS, que por cierto, falta todavía dos instrucciones. Déjenme ver si vienen aquí. Está incompleto todavía lo del salto condicional. Está incompleto. Entonces, hasta ahorita hemos visto el salto incondicional, y luego el salto condicional. Del salto condicional ayer veíamos dos instrucciones que eran BTFSC y BTFSS, que realizaban el salto de la siguiente instrucción dependiendo si un bit era 1 o era 0. También decíamos ayer que existía otra forma de realizar un salto condicional, y era a partir del contenido de un registro. Eso aún no lo vemos, lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver el salto indexado. Vamos a ver el salto indexado. Que en este caso, ¿por qué se le dará el nombre de indexado? Porque tiene un índice. Es decir, el salto condicional brincaba nada más una instrucción, la siguiente, ¿verdad? Y el salto indexado, ahora sí que es como una interesada. El brinco que se va a echar va a ser dependiendo del índice. O sea que es como un hipervínculo. ¿Me explico? O sea, ¿qué tanto va a brincar? Pues depende de cuánto le den. En este caso sea el índice. Mientras más le pagues, más brinca. En este caso, el tamaño del brinco está determinado por el valor del índice. Si el índice es 0, ¿cuánto va a brincar? Nada. Si el índice es 1, ¿cuántas instrucciones va a saltar? Si el índice es 20, pues va a saltar 20 instrucciones. ¿Me explico? ¿Por qué?
porque el índice tiene ese valor, y entonces este tipo de salto se aplica, como lo dice aquí, habitualmente para resolver problemas que se pueden establecer mediante una tabla de verdad, donde el valor de la tabla de verdad, el valor de las variables, pueden ser los índices. Por ejemplo, una tabla de verdad con 3 variables, ¿cuántas combinaciones podemos tener? 7. Entonces, el índice puede ir desde 0 hasta 7. Así es, de 0 a 7. ¿Cómo es que logra hacer el salto indexado? Gracias a esta instrucción. ¿Qué es lo que está haciendo esta instrucción? Sumar. ¿Es sumar? ¿Tienes ese registro? El PCL. Le está sumando al PCL lo que está en W. ¿Qué debe de estar en W? A ver, en base a lo que he dicho. ¿Qué debe de estar en W? El valor que va a sacar. El valor que va a saltar, es decir, el índice. El valor del índice previamente debe de estar cargado en W para que yo se lo sume al PCL y entonces realice un salto. No pierdan de vista quién es PCL. ¿Quién es PCL? A ver, chequen su libro. Contador de programa. Es el contador de programa, así es. No, si el Güero y Morales están mortales en este semestre. Ok. Es el contador de programa. ¿Y qué dijimos que hace el contador de programa? Tiene la dirección de la instrucción que sigue. Cuando está ejecutando la instrucción que está en la dirección 2, ¿qué contiene el contador de programa? Él ya tiene la dirección 3, porque ya le está avisando a esa instrucción que es la siguiente de ejecutarse. Así es, tiene el número. Entonces, repito, si el contador de programa tiene la dirección 3, es porque esa instrucción es la siguiente en ejecutarse. Y si yo vengo y le almaceno un 2, entonces en lugar de ejecutar la que está en la dirección 3, va a ejecutar a la que está en la dirección. A ver, tenía un 3. Era la próxima a ejecutarse. Pero yo le sumo 2. Entonces, en lugar de ejecutar a la que está en la dirección 3, va a ejecutar a la que está en la dirección 5. Y entonces, ¿cuántas se saltó? Se saltó 2. ¿A quiénes? A la que está en la dirección 3 y a la 4. ¿Cierto? Si yo no le sumo nada, si el índice es 0, entonces ¿a quién ejecuta? A la que estaba direccionada inicialmente, a la 3. Así es. Ok. ¿Puedes leer, Morales, por favor? Adelante. Abajo dice, de este modo, la dirección del salto se consigue sumando al contador de programa PCL un valor de desplazamiento almacenado en el registro de trabajo. Ok. Si observamos, se lo almacena. ¿Y dónde guarda el resultado? Depende, ¿no? En el mismo PCL. Es decir, modifica el sentido de ejecución. Por lo tanto, como dice el enunciado, esto va a determinar la dirección del salto que va a dar. Pues previamente estaba cargado el PCL con un valor, con una dirección que está siendo modificado. Ejemplo. Dice, implementar una tabla de verdad mediante el manejo de tablas grabadas en la ROM. Por ejemplo, la tabla será 3 entradas y 6 salidas, como lo establece la tabla siguiente. Tenemos las entradas A, B y C, y las salidas son S0 a S5. Dependiendo del valor de A, B y C, va a ser la salida que yo mande a mis pines de S0 a S5. Obviamente esas variables S0 y S5 a S5, perdón, ¿en qué puerto las puedo manejar o controlar?
del micro. ¿Qué puerto los puedo? Cuarto. Puerto A, ¿se podrá? ¿Cuántos? No, punto B. Son 6, son 6 y el puerto A solamente tiene 5. Las mando al puerto B. Y el puerto A puede estar encargado de leer las entradas A, B y C, como siempre. Entonces el puerto A lo utilizo para entrada y el puerto B a salida. ¿Ok? Entonces observen. ¿En otro caso se podría hacer al revés? Sí, claro, pudiera ser, pero no pierdan de vista que hay pines del puerto A que son, si se van a usar como salida, son de drenaje abierto. ¿Ok? Se requiere resistencia de pull-up. Entonces esta parte pues ya se la saben. ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, pues ahí está configurando, ¿no? Configurando a quién? Ahora los Puertos. ¿Cómo se configuran? O sea, en esencia, en general, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Poniendo Almacenando entradas en el puerto A y salidas en el puerto B. Ahí está ya. ¿Qué es lo que necesita hacer el programa? Recuerden la tabla de verdad. Vean. Que si yo leo 000, no pierdan de vista que esto que yo estoy leyendo active eso. esto que yo leo, ya sea que lea un 0, un 1, un 2 o hasta un 7, ¿dónde lo estoy leyendo? ¿Eso? ¿Dónde lo leo? ¿Dónde está? Están en el puerto A. ¿Ok? Entonces, si yo leo un 0 en el puerto A, ¿qué es lo que debo de mandar a activar en el puerto B? ¿Qué salidas debo activar nada más? S3 y S1. Debo de mandar esta secuencia al puerto B. ¿Ok? ¿Sí, Barrera? Si leo un 5 por el puerto A, ¿qué debo hacer? Mandar un 7 decimal al puerto B. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de qué lea en el puerto A, es una salida diferente. Por lo tanto, lo que voy a mandar depende de qué estoy leyendo. Por consiguiente, lo primero que tengo que hacer es... ¿Qué cosa? O sea, ya configuré, pero me refiero al programa principal. Primero leer la entrada. ¿Cómo la leo? VF por A, 0. Ok, ahí está. Ya leí la entrada. Ahora, ese valor que yo leo, ¿qué es para mí? El valor del puerto A, pero ¿para qué lo voy a usar? Para que esto determine el tamaño del salto. Es decir, que después de eso, ¿qué debo hacer? Ya está asignado W. Meterle, ¿qué cosa? ¿Qué sigue? ¿No? Ya ese es el índice. Ya está. ¿Qué sigue? Hacer la suma con... ¿A quién se lo tengo que sumar? Al PSL, exactamente. Tengo que hacer el salto indexado ahí. Esta instrucción es el salto indexado, pero bueno, primeramente, ¿qué es lo que se hace ahí? La máscara, ¿no? Ya lo saben, la máscara, tomo nada más los 3 menos significativos y hago el salto indexado. ¿Ok? O sea, esa instrucción ADDWF PCL, F, ya deben saber que corresponde al salto indexado. ¿Ok? De modo tal que si en el puerto A leí un 0, ¿cuánto le suma al PCL? 0. Y después de esta instrucción, ¿cuál se va a ejecutar? Después, la siguiente. Si es 0. Entonces, ¿qué debe haber en la siguiente instrucción? No, porque es una configuración, ¿no?
Go to ¿a dónde? Configuración cero. A configuración 0. Pero si leo un 1 en el puerto A, Salta. le suma ese 1 al PCL y el PCL, en lugar de ejecutar después go to configuración 0, se va a brincar una, porque es el valor que se le sumó, y se va a brincar y se va a ir a configuración 1, ¿cierto? ¿Para todos está claro? ¿Sí? Y así sucesivamente debo de poner, ¿cuántos gotos? Pues los 8. Los 8 gotos, obviamente en el orden que corresponde. Díganme, ¿cuándo va a caer aquí, ingenieros? ¿Cuándo va a caer? Salud. Ops. ¿Cuándo va a ejecutar a este? Cuando lean el puerto A un número 5 y se haya saltado ¿cuántas instrucciones? 5. ¿A cuáles se saltó? Go to configuración 0, go to configuración 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Esas se las brincó. Y del ADDWF se fue hasta go to configuración 5. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Y bueno, obviamente va a caer, dependiendo del valor que tenga el puerto A, va a ser el tamaño de salto que va a ser. Y por lo tanto, después de ahí, vean, ahí está configuración 0. ¿Qué hace en configuración 0? Tiene ya todo el programa para cuando es. Manda a W lo que corresponde en la configuración 0, según lo que dice la tabla, ¿cierto? En configuración 1, cuando llegue ahí, pues debe de mandar lo que corresponde y de ahí lo manda a la salida, ¿ok? A la salida. Cada una de las configuraciones van a hacer lo mismo, cargar lo que corresponde y mandarlo a la salida. Observen. Ta. ¿Y qué hace activa salida? Cuando lleguemos a activa salida ya sabemos que en W ¿qué va a estar almacenado? El valor que corresponda dependiendo de la configuración en la que haya caído. ¿Ok? Si cayó en la configuración 0 y de ahí llegó a activa salida, pues en W está lo que corresponde a la configuración 0. ¿Ok? Y de ahí, ¿qué hace? En activa salida, lo manda al puerto B y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Y es todo. Y ya. Si cambia la entrada del puerto A, pues cambiará el salto y mandará una nueva configuración a la salida. Y ya. ¿Alguna duda? Está muy simple. Entonces, ejercicio para esta hora. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Ya quedó claro cómo? Bueno, ustedes van a hacer... Hace referencia a no como un número binario, sino como un número decimal, ¿no? Sí, claro. Para saber el tamaño del salto, ¿no? Pero en realidad lo lee como un número binario. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Todos saben usar displays. Ah, ¿cómo no? ¿Qué es eso? Sí. Una vez se rompió un display. Vean, entonces sabemos que nuestro display
de 7 segmentos. Tiene el segmento A, B, C, D, E, F y G, ¿verdad? A, F y G. ¿Todos de acuerdo? A, B, C, D en sentido horario se acomodan y el interno es el G. Entonces nuestro display tiene los pines correspondientes al A, B, C, D, F hasta el G. Ok. Si es un display de cátodo común, significa que todos los LEDs tienen en común el cátodo y el cátodo va conectada, el común va conectado a tierra. Por lo tanto, ¿qué voltaje, qué valor tengo que meter a cada uno de los segmentos para que encienda? ¿Un 1 o un 0? Un 1. Con un 1 en el segmento A, pues prende el segmento A. Un 1 en la entrada G, prende el LED G. Si yo quiero ver un número 1, ¿qué segmentos deberían estar prendidos? B y C, así es, B y C. Entonces, considerando que voy a tener la siguiente secuencia: G, F, E, D, C, B, A. Díganme qué número binario corresponde a que prenda un 1. 0, 0, 0, 0, 1. 3, no, Es 1, 1, 6, 0. 0. Es un 6, ¿cierto? Díganme qué secuencia, qué combinación binaria corresponde para que se vea un número 0. A, B, C. El 0 D, sería F. Todas menos G. Todas menos G, ¿cierto? Ok, todas activas menos G. Bueno, pues eso es lo que van a hacer ustedes, ingenieros. Van a hacer un programa que lea el puerto A, interprete la secuencia binaria de 4 bits que están metiendo, de 4 bits, ¿sí? Y en base a eso, me mande el número hexadecimal correspondiente. ¿Ok? Si yo le mando 4 unos, ¿qué voy a ver? Una F. Si yo mando 4 ceros en el puerto A, 0, 0, 0, 0, se debe ver un 0 en el display. ¿Me explico? Si yo meto 1, 0, 1, 0, ¿qué se debe ver? A mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Ya quedó claro? Entonces, ¿qué deben hacer primero? Establecer su tabla de verdad, definir quiénes son sus entradas, cuáles deben ser las salidas para cada una de las 16 entradas y hacer su programa. Que no nos dé el número así, Sí, pues hexadecimal. ¿Qué será El 0 y el 1 es igual en decimal y en hexadecimal. ¿Cierto? Ok, entonces, háganlo por favor. Tenemos 1 hora para hacerlo. ¿Dudas? Yo la verdad no entendí bien. Pregunta. Sí, digo que con 4 La tabla de Sí. si quieres, 4 te bits la de tabla, entrada. vas a ver qué meter, güey. Se van a tener estas salidas. No pierdas de vista que debemos definir primero nuestra tabla de verdad. Entradas, SLA sería.
y salidas. Si no serán ¿Ok? 4. Las entradas, ¿dónde las vamos a usar? ¿En qué puerto? Ah, Puerto A, así es. Sí. ¿Ok? 4 con casi media. Son 4 bits para poder expresar de forma binaria un dígito hexadecimal, que es el que queremos expresar en nuestro display. ¿De acuerdo?